and tremendous. Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, bienvenidos el día de hoy a su programa Entre Mentes, un programa dedicado a ustedes, un programa dedicado a contribuir y fomentar la salud mental en cada uno de nuestros oyentes, bien sea en vivo o por supuesto en nuestro programa ya grabado a través de YouTube. Estamos a través de nuestra plataforma, Lo que hay online, bajo la dirección del caballero José Armando Estaba, nuestro patrón, y en los controles Edgardo, como le dicen por allí, el negrito cariñoso Cordero. El negrito cariñoso, vale. Nuestro equipo de producción a cargo de Hosanna Productions y América SS Health Service. Quien les habla, Edward Gorley. Un gusto saludarlos, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Qué bueno poder levantarme hoy con ánimos y estar aquí frente a los micrófonos nuevamente, algo que disfruto realmente. Llegamos a ustedes gracias a América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Hoy tocaremos un tema de mucho interés. Hay personas que lo callan mucho, pero realmente es algo que tiene un interés social demasiado grande. Y es que hoy iniciamos con un proceso que le hemos denominado la cruzada contra el suicidio. ¿Ok? Hoy vamos a comenzar no solo el programa de hoy, sino una campaña que durará bastante tiempo. Esperemos que así sea, o estamos decididos a eso, para poder rescatar a cada una de las personas que estén por allí, que nos necesiten, para hacer de verdad el trabajo de que no estemos solos. Porque sí, muchas veces decimos no estás solo, tenemos la oportunidad de ayudarte, acércate, habla con nosotros, pero cuando una persona necesita el apoyo, regularmente también estamos ocupados o estamos metidos en nuestras situaciones, en las cosas que nos pasan, ¿ok? No es algo que sea malo, es algo que es natural, es algo que es normal, pero tenemos que estar claros de algo. Cuando eso pasa, obviamente las personas que tienen dificultades en su salud mental y que pueden llegar a cometer el acto del suicidio o sentirse tan mal como para llegar a ese extremo, al sentir un poquito de, no digamos rechazos, pero sí se siente como que no hay un interés directo, y entonces las personas tienden a evitar volver a molestar, porque bueno, esos problemas son míos y nadie tiene por qué estarlos escuchando, o porque mira, nadie me presta atención. A veces realmente no nos damos la tarea porque vemos que esa persona es fuerte o que es una persona muy alegre, etcétera. Hay muchas características de las personas que a veces no creemos en las consecuencias o que las consecuencias puedan ser tan grandes, ¿ok? Es importante que entendamos que el suicidio es algo que está en nuestra vida constantemente, no en la tuya, no en la mía directamente, porque no hemos hecho eso, pero sí cerca de nosotros hemos escuchado noticias o conocemos familias o conocemos algún tipo de experiencia cercana a este tipo de situaciones. Y aunque creamos que eso es ajeno a nosotros, realmente es algo que nos podría pasar, bien sea a nosotros o a alguna persona cercana. Es necesario recordar que cada uno de nosotros somos importantes, que no importa tu color de piel, que no importa cuánto dinero tengas, dónde vivas, si tienes o no amigos o si tienes conocidos. No, 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 no. Eres una persona y eres valiosa. Y para nosotros es importante que te quedes, es importante que sigas aquí. No queremos que nadie más se nos vaya, no queremos que haya otra situación que lamentar, no queremos que otra persona valiosa termine sin estar con nosotros porque nosotros no lo pudimos acompañar. Yo particularmente, Bargurli, soy partidario de que cuando ocurre una acción de estas por parte de alguna persona, nosotros, no la familia, no la pareja, no los hijos, no, nosotros como sociedad tenemos algo de responsabilidad, porque cuando llega alguien a ese punto significa que nosotros no le hemos dado más alternativas, que no hemos puesto a su disposición todas las herramientas o todas las oportunidades que podemos darle.
Si bien es cierto, cada vez que hablamos de este tema hay números gratuitos para cuando una persona está en crisis o hay algunas alternativas y recomendaciones, pero esas alternativas y recomendaciones, como sabemos, son paliativas, no es algo que vaya de una vez a entenderse o a concretarse. Es algo que nos sirve para un momentito, pero eso no nos está dando una solución. Lamentablemente yo particularmente me sigo enterando de situaciones que están pasando todas las semanas. Hay casos que se saben en todos lados, como hay casos que no se saben. Cuando hay un artista que se quita la vida, todo el mundo habla del tema, pero nadie lo habla cuando son personas del común y corriente o personas de a pie como nosotros. Y creemos que eso es normal, pero no, no es normal. Lo que pasa es que cuando hablamos del suicidio es un tema muy tabú, es un tema que da pena, es un tema que avergüenza a los familiares, es un tema que se siente culpabilidad por lo que pudo haber pasado en mi ser cercano y no nos abrimos a conversar al respecto. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente no tenemos la cultura adecuada. Y si nos vamos a las redes sociales, ahorita ya lo conversamos anteriormente, las redes sociales están completamente negadas a hablar del tema, a darle promoción al tema. No permiten ni siquiera que salga la palabra suicidio en las redes sociales como TikTok. Y eso, más allá de que entiendo que ellos estén cuidando su plataforma de disputas legales y de controversias sociales, etcétera, tampoco puedes hablar del aborto y cosas así, según entiendo, ¿no? Pero esto que nos está pasando ya está, o sea, desde hace rato, desde hace bastante rato está muy fuera de control. Nosotros hemos hablado de la situación que hemos vivido como país. Hemos hablado de todas las dificultades que hemos tenido últimamente en los últimos años, o en los últimos 40 años, que no son los últimos, ¿no? En los 40 años. Y oye, llama la atención los niveles de cortisol a los que estamos siempre expuestos, es decir, el nivel de estrés en el que todos los días estamos metidos. ¿Okay? Lamentablemente, esto no lo podemos controlar. Siempre vamos a tener un poco de estrés, como ya se lo he dicho, siempre vamos a tener estrés. Pero el detalle está en cómo lo podemos manejar, cómo darnos cuenta, qué podemos hacer cuando vemos situaciones que pasan y por supuesto hacer el seguimiento y darle las estrategias. Hoy vamos a hacer el primero de la trilogía de los programas de la cruzada contra el suicidio. Y no solo eso, esto va a ser un abreboca, esto solo son la parte de medios, pero realmente estamos decididos a hacer campañas de todo tipo, por lo menos acá en Ciudad Guayana, para poder por lo menos hacer entender a las personas de que sí hay a dónde ir, de que sí tenemos una oportunidad, de que sí podemos hacer algo y por supuesto, si es posible, hacer que cada uno de ustedes se unan y podamos generar una campaña muy valiosa para salvar cada una de las vidas que podamos. Bueno, comenzamos como siempre dando un poquito de números, ¿no? De estadísticas para poder hablar directamente con bases y en base a lo que es la base científica, ¿no? Valga la redundancia y disculpe, pero, o sea, nosotros queremos siempre hacerles llegar información real y no única y exclusivamente opinión. Nosotros trabajamos en base a base científica, en base a estudios, estadísticas, etcétera, y podemos, con referencia a ello, poder tomar en cuenta las recomendaciones apropiadas. Por ende, es importante que trabajemos en este caso con los números de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría y el Observatorio Venezolano de la Violencia. Okay, tenemos varios números acá que se los voy a comentar, donde nos dice que en el 2023 hubo un mayor número de decesos debido a este problema del suicidio en comparación con el 2024. Dice que en el 2024 se estima que en 6.9 decesos por cada 100.000 habitantes, un total de muertes estimada de 1.962 casos registrados, recuerden, registrados en 2024. Y en el 2023, si en el 2024 fue de 6.9, en el 2023 fue de 8.2, o sea que estuvo mucho más alta
representa esto una reducción del 15%, pero imagínense cuántas personas han sufrido esto que no están registradas, que se ha callado, que nadie opina o que vivían en un pueblito y pasó por otro tipo de cosas. Es importante entender que no estamos hablando de una situación que no se ve a día. Aquí todas las semanas conseguimos eh, noticias directamente relacionadas con esto. Si no es que se quitó la vida, fue por lo menos un intento o una autoagresión, o que hubo la intención y fue detenido antes de que lo hiciera. Okay, es un flagelo que realmente nos está consumiendo. La situación venezolana es de verdad muy estresante, muy complicada. A veces no tenemos los recursos necesarios para salir adelante y hay procesos de crisis que en ocasiones puedes llegar a pensar que lo más lógico es dejar de estar porque así todo estaría mejor. Y la verdad es que no, no es así. A veces parece lógico en tu cabeza, puede pensar que es la mejor solución, pareciera que es la única forma de dejar de sufrir, o puedes creer que en algún momento este problema puede trasladarse a otra persona si tú sigues así, pero no, no es verdad. La verdad es que si tú no buscas ayuda, no vas a mejorar y no vas a mejorar, no van a mejorar los demás. Una vez que no sabemos qué pasa contigo más allá de la creencia espiritual de cada quien cuando te quitas la vida, pero sí sabemos lo que pasa con tu entorno, sí sabemos que eres una persona que podía seguir dándonos de su bendición de vida junto con nosotros, sabíamos que eres una persona que si no te rindes podemos luchar juntos y lamentablemente por haberte dejado solo has tomado esa decisión. Nosotros tenemos herramientas, nosotros podemos acompañarte, estamos juntos en esto. No eres la única persona que ha pensado en eso. No deberías sentir pena ni culpa por pensar así, ya que el pensamiento suicida es algo muy normal. Más allá de que cuando se dice normal es como que está bien. No, 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 no. Es normal en el sentido de que muchísimas personas lo han tenido. El detalle está en que si buscas la solución está bien, si mantienes ese pensamiento es cuando comienza a ser un proceso mucho más grave. Cuando hablamos de normalidad es porque cuando las personas sufren depresión, y recordemos que hay por lo menos un 30-40% de personas que han sufrido depresión en su vida, han tenido aunque sea un momento de pensamientos autolasivos. Y esos pensamientos autolasivos son los que posteriormente te llevan hasta un suicidio. Entonces, a veces uno dice, bueno, yo nunca he pensado así, pero, ay, me quiero ir para una casa sola allá en la montaña, que no haya nadie, que nadie me moleste, porque es que yo no le importo a nadie. ¿Qué estás diciendo allí? Quiero salir de esta vida, quiero evitar vivir de lo que estoy viviendo, quiero estar siempre en el mismo problema porque ya estoy atosigado y no sé qué hacer con esta vida. A veces tapamos los mensajes con otro tipo de cosas y la verdad es que, mira, eso no te da ninguna solución. La solución es conversa, háblalo, busquemos soluciones, estamos juntos en esto. Voy a leer un poquito por acá. Grecia en sintonía, un abrazo y Dios te bendiga. Eileen, buenas tardes. Lolimar, buenas tardes, saludos en sintonía, un temazo. Sí, es cierto, hoy el negrito cariñoso, chamo, te mataron bien. Ya no te quito ese nombre. Sheila, buenas tardes, Dios te bendiga. Luz Melis, oye, ese café se ve bueno, lamentablemente estás en Canadá, pero cuando vengas nos tomamos un café, por favor. El no hablarlo, nos dice por acá, precisamente el no hablarlo, el censurar el tema, es parte del problema. Realmente es eso. No es solo es parte del problema, es un atizador del problema. Es como que le estás echando aire a la parrilla, ¿sabes? Para que crezca el fuego. El no hablarlo y el mantenerlo oculto siempre va a ser un atizador. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos tenemos la dificultad de guardar eso, de guardar cuando nos sentimos mal, de guardar cuando nos sentimos rotos, de guardarnos dentro de nosotros nuestros problemas porque eso no es problema de más nadie. Y el pasar esas situaciones solito lo que te lleva es a pensamientos fuera de lugar. Hay personas que no llegan a esto, que gracias a Dios tienen la resiliencia necesaria, pero eso no significa que no le pueda pasar. Eso significa que en ese momento tuvo la fuerza. Hay otros momentos en los que te sientes más vulnerable o depende de la situación, eres mucho más vulnerable y puedes llegar a, una, a un desenlace fatal, por así decirlo. Lamentablemente en Ciudad Guayana hemos tenido muchos casos
públicos, y en esos casos públicos después de una semana deja de existir el problema, ¿sabes? Ya nadie más nunca habla de eso. En un colegio hay un chico que se quita la vida y entonces en un mes le hacen un homenaje, hablan de eso un ratico y deja de existir. Y oye, se fue un adolescente. O cuando alguien ha hecho algo en la cuestión del centro comercial Altavista, y qué es lo que se hace, se trata de borrar todo porque eso puede quitarle ventas al local o a lo que sea, entiendo, pero obviamente si lo único que hacemos es un pañito de agua tibia en el momentico para que, bueno, para que no digan, nunca vamos a solucionar nada. Tenemos que trabajar desde la base, tenemos que trabajar y entender completamente desde dónde viene esto para poderlo mejorar, ¿ok? Hay muchas formas de trabajarlo. Lo importante es que haya alguna que a ti te guste y te sirva para poderlo generar. Necesitamos realmente de su colaboración, ustedes como oyentes. ¿Por qué? Porque hoy no quiero hablar solo. Hoy es un tema que de verdad que hay una persona que conocí que lamentablemente hace una semana, hace 2 semanas, semana y media, se quitó la vida. Y por supuesto es algo que, si bien es cierto, no era cercano, pero que genera un poquito de dificultad a nivel moral, como psicólogo, como tal, porque digo, oye, estamos fallando, seguimos fallando, cada vez pasa y pasa otra vez y pasa otra vez, y entonces como que no estamos entendiendo qué es lo que sucede, como que no nos está importando la vida de los demás, como que cada quien está en su nicho y sobreviviendo y los demás no me importan. Simplemente utilizamos el chisme o el chiste o lo que nos salga en ese momento para, ay, mira, sabes que tal persona hizo tal cosa y ya se olvidó. Y eso no es lógico. O sea, de verdad estamos perdiendo cierto grado de humanidad, cierto grado de interés. Oye, yo entiendo en todas las culturas, en todos los países, desde que sabemos que existe, hay gente que se quita la vida, es cierto. Pero eso no significa que ahora, teniendo más herramientas, debamos aceptarlo y continuar así como que no importara. Considero que ahora con más herramientas, con tecnología, con todo lo que podemos hacer, podemos comenzar esta cruzada para poder evitar que se pierda otra vida o se pierda la gente valiosa que lamentablemente estamos perdiendo, ¿ok? ¿Qué pasa hoy? Como dije, van a ser 3 programas, hoy es el inicio. Saludos, Mayra. La idea es comenzar con, valga la redundancia, el inicio de todo. ¿Cómo es eso? Saber, lo vamos a llamar el peso de la carga o la acumulación silenciosa. ¿Por qué? Porque nadie toma una decisión como esta de buenas a primeras. Esto es un camino que ya esta persona ha andado, esto es un camino que lamentablemente se ha activado hace tiempo y que no hemos tenido, digamos, la oportunidad de conversarlo o de manejarlo de la mejor manera. ¿Eso qué hace? Que nosotros seamos un poquito responsables de las cosas que están sucediendo. ¿Por qué responsables? Porque si llegó alguien y te dijo que mira, me estoy sintiendo mal, he sentido como que no quiero vivir y tú, ay, eso se te pasa, tranquilo, ponte a hacer tal cosa o haz tal cosa. O sea, realmente lo que hiciste fue hacerle saber que no era importante para ti lo que él estaba hablando. Y ese no es importante para mí lo que estás hablando se traduce en estoy solo. Y ese estoy solo, adivina dónde nos va a llevar. ¿Ok? Los problemas de una persona, si bien es cierto, no son tuyos, pero ya a ese nivel sí son tuyos. Son personas que necesitan de tu compañía, que necesitan de tu escucha, que necesitan de que por lo menos estés pendiente. No te voy a decir que te obsesiones o que simplemente dejes de vivir tu vida para ayudar a esta persona, porque tú no eres psicólogo, tú no vas a tener las herramientas completas, pero por lo menos puedes irlo acompañando y puedes dirigirlo a quienes sí podemos trabajar esto digamos, a profundidad, ¿ok? ¿Qué es el peso de la carga? Bueno, eh, el estrés clínico que tenemos, el graso estrés que tenemos en Venezuela. Recuerden que habíamos hablado de un 84% de dificultades en la salud mental a nivel país. Nos está generando, por supuesto, cada vez más dificultades.
el proceso de estrés, el proceso de ansiedad, el proceso de depresión, nos va arrastrando y va creciendo y no nos damos cuenta porque en el día a día simplemente tenemos que seguir adelante, tenemos que ponernos los pantalones porque somos grandes y salir para adelante y hay que ir a trabajar y hay que ir a hacer y hay que montar la mejor sonrisa, las chicas se maquillan para que no se le vean las ojeras, las chicas no lloran porque simplemente ahora facturan, sí, sí, claro, pero dentro de ellas lo que hay es un gran vacío. Igual que con los hombres no hablamos de nuestros problemas. Tú me preguntas cómo estoy y siempre voy a estar bien. Nadie va a saber cuando tengo una situación emocional que me esté destrozando, a menos que yo mismo lo diga. Y entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros nos limitemos directamente en cómo poder expresar o de las opiniones y apoyo que puedan darnos los demás. ¿Ok? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa con esto? El estrés crónico, los problemas económicos, el agotamiento emocional va minando la capacidad de respuesta del sistema nervioso, lo que hace que la neuroquímica de nuestro cerebro, como les dije, estoy hablando con base a la Asociación de Psiquiatras de Venezuela, la neuroquímica del cerebro tiende a ser una neuroquímica ajustada al agotamiento. ¿Okay? ¿Qué pasa? El cortisol bloquea directamente la corteza prefrontal, es decir, aquí donde está la frente, aquí, la corteza prefrontal, que es lo que nos ayuda a manejar nuestras emociones y nuestra conducta. El cerebro reptil es el que nos ayuda a reaccionar y a tener las habilidades básicas, el respirar, etcétera. Pero después viene la amígdala, que la amígdala es la que produce esos cortes emocionales o esos procesos emocionales de golpe, y la corteza prefrontal es la que nos ayuda a regularlo. Es como también regula la memoria, regula la inteligencia emocional, por así decirlo, y los impulsos. Si tú tienes estrés crónico, tu cortisol va a bloquear directamente tu corteza prefrontal y vas a tomar las peores decisiones que puedes hacer. Por ejemplo, cuando vas en el carro, vas muy estresado y alguien se te mete en el medio, lo primero que haces es gritarle un poco de groserías, decirle un poco de cosas. ¿Por qué? Porque tu cortisol, en lugar de, tu cerebro, en lugar de decir, ay, no pasa nada, el cortisol lo bloqueó y está diciendo, mira, ese chamo te está haciendo daño, entonces tienes que hacer algo. ¿Okay? Lo mismo pasa con estos casos que son más graves. A medida que estás metido en una depresión y que todos los días es presión y todos los días me siento mal y no consigo la solución y no le veo salida al hueco en el que estoy metido y no entiendo cómo puedo hacer las cosas, el cortisol también te va bloqueando las capacidades para poder entender tus emociones, para poder entender cuáles son las otras opciones que tienes, para poder pensar claro, como quien diría, ¿ok? Y cuando tienes problemas para pensar claro, por supuesto, cualquier otro tipo de solución, tú consideras que va a ser correcta porque va a evitarte el sufrimiento. Y no, no es cierto. Tú crees que te va a evitar el sufrimiento, pero realmente no es así. ¿Ok? Voy a leer un poquito por aquí. Lolimar, lamentablemente en nuestro país ha aumentado los casos de suicidio. Sí, por supuesto, es cierto, sobre todo en los estados andinos. El Mérida y Táchira son los primeros con este tipo de dificultades. Y mira, cada vez va en crecimiento en todos los estados. El estado Bolívar, aunque no es está entre los primeros, pero realmente yo estoy, y lo digo, o sea, abiertamente, yo estoy demasiado sorprendido con lo que está pasando ahorita. O sea, no estamos hablando de antes, como antes que había, mira, de vez en cuando una persona se quitaba la vida. No, no, no. Ahora está pasando todas las semanas y los intentos son mucho más que los que se han concretado, son muchísimos. Y cuando ves niños de 10 años, 12, chamos de 14, 16, que simplemente no le están encontrando sentido a la vida desde esa edad. Hay personas mayores, hay personas adultas, personas que por una infidelidad o porque perdió un trabajo o por situación de dinero. Y oye, yo creo que, mira, cuando yo doy esas causas, cuando yo leo las causas, cuando yo entiendo los problemas, yo veo, oye, pero no te voy a decir que no tienes una gran carga, no te voy a decir que no existe un problema, pero también todo lo hemos podido solucionar, todo se pudo haber solucionado, pudimos haber encontrado alguna alternativa como tal, ¿ok?
Mari nos dice por aquí, es necesaria y necesariamente se tiene que llevar a terapia este tipo de situación, otro tipo de herramientas. Mira, por supuesto que se tiene que llevar a terapia, no solo a terapia psicológica, sino también a terapia farmacológica con un psiquiatra para poder evitar esto. De que se pueden hacer otras cosas, es que se pueden hacer muchas cosas, pero todo es un complemento. Ahora, si tú no vas a terapia, obviamente no vas a resolver el problema de raíz, entonces se te va a volver a presentar, va a haber una recaída y si no tienes las herramientas necesarias, posiblemente puedas llegar a eso. El detalle, mucha gente cree que con estar distraído las cosas se resuelven, pero no, no es así. No es cuestión de distraerte, es cuestión de saber cómo sobrellevar las cosas, entender que todo tiene una solución y que si no la tienes porque realmente ese era el camino que debía pasar. Entonces, que deberíamos hacer las cosas de la mejor manera y no solo cegarnos hacia nuestra propia visión. Rosalía nos dice, feliz y bendecido inicio de semana. Lolimar, muchas personas no buscan la ayuda de un profesional, lo que se cierra a sí mismo un problema. Nos piden el link y el Estado de Bolívar se está viendo muchísimos casos. Sí, demasiados casos, demasiados, demasiados. O sea, es algo que de verdad me tiene muy impresionado. Muy impresionado, las cosas, o sea, me tiene triste realmente esto porque a nivel social, si bien es cierto, no es mi responsabilidad, porque yo no puedo salvar el mundo, yo no soy un superhéroe, pero sí creo que soy una de las personas que trata de hacerles llegar los conceptos de salud mental y el qué podemos hacer y el cómo podemos trabajar esto para evitarlos. Y mira, se siente como que, oye, no está dando resultado nada de lo que estamos haciendo. Cuando vamos a terapia sí tenemos resultados, gracias a Dios, pero sigue habiendo mucha, mucha desinformación, muchísimas personas que lamentablemente están teniendo un desenlace fatal y, oye, se siente un poquito de culpabilidad porque siento que no me he esforzado lo suficiente, aunque sí creo que sí, pero obviamente cuando te enteras de estas cosas, tú dices, oye, falta mucho. Así que gracias a eso hemos creado este concepto de la cruzada contra el suicidio. Les invito a todo el que quiera participar en esta cruzada. Se van a hacer distintas actividades. Vamos a comenzar con los programas. Poco a poco vamos a ir develando cuáles son las actividades que bueno, ya están programadas algunas, por lo menos las iniciales, y vamos a trabajar duro contra esto, vamos a trabajar durísimo contra la depresión y el suicidio, ¿ok? Nosotros tenemos la capacidad y tenemos también la responsabilidad de dar nuestro grano de arena, yo como psicólogo y ustedes como ciudadanos. ¿Por qué? Les aseguro, les aseguro que por lo menos el 50% de las personas que me escuchan tienen que haber conocido a alguien que se quitó la vida o un familiar de alguien que se quitó la vida. Eso es así, o sea, no hay nada oculto en este mundo. Y aunque muchas veces lo guardamos, hay personas que ni siquiera dicen de qué falleció su familiar porque les da pena, porque les da vergüenza, cuando realmente, mira, lamentablemente es algo que está pasando mucho y más bien tu comentario, tu experiencia, tu narración podría ayudar a otras personas, podría evitar que otra persona corra el riesgo de cometer suicidio, que puede evitar que las cosas pasen. El hablar no solo de cuando te sientes mal, sino también de cuál fue tu experiencia con este tipo de situaciones, bien sea que lo intentaste alguna vez o que tuviste un familiar, eso va a hacer que otras personas también reflexionen. Y aunque creamos que no y que tapando las cosas es como se va a solucionar, es como si no habláramos de, por ejemplo, del embarazo adolescente. No va a dejar de existir porque no lo hablemos. ¿Ok? Entonces, es algo que nos está torpedeando día tras día. Todas las semanas está pasando algo. Señores, yo les estoy haciendo un llamado de alerta. Estoy tomando cartas en el asunto. Quiero que hagamos algo bueno y bonito por nuestra ciudad. Salvemos vidas. Los invito de verdad para que se hagan. Leo por aquí Maribel que dice, a veces no hay palabras para explicar la sensación de una depresión cuando la persona no quiere estar así. Cuando se llega a ese punto obligatorio es asistir al psiquiatra como complemento de la terapia. Sí, exactamente. No solo, perdón, no solo cuando no quieres, no sabes cómo expresarlo, sino que cuando ya llegamos a este punto en el que tengo deseos de quitarme la vida, es necesario asistir a psicólogo y a psiquiatra. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a necesitar la ayuda farmacológica
porque hay momentos en que nuestro cerebro no está lo suficientemente bien llevado, por así decirlo, con nuestros neurotransmisores, y eso genera que obviamente tus emociones estén completamente fuera de lugar, y lo que hace en la terapia medicamentosa, aunque muchos creen que es adictivo o que vas a estar como atontado, no, eso no es así. Eso eran las películas de los 80, eso ya no sucede así. Lo que hace esto es regular tus emociones, poder hacer que tomes mejores decisiones y evitar que cometas algún acto en tu contra, ¿ok? Entonces, como dice en base a la pregunta de Mayra, de Mari, perdón, sí, cuando es así es necesario ir al psiquiatra y a la vez al psicólogo. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo vamos a poder ayudarte realmente. Hay personas que se van por otro tipo de terapias, terapias holísticas o bueno, vamos a llamarle, no sé cómo decirles la verdad, pero bueno, otro tipo de terapias alternativas, por así decirle. Mire, yo le soy sincero, las personas que no tienen digamos, las herramientas reales o no tienen el conocimiento real al respecto, conocimiento científico, yo no te voy a decir que no te puede ayudar, pero así como puede ser que esa persona ayude, también puede ser que no tenga realmente las herramientas y termine empeorando la situación. ¿Ok? Entonces, también he tenido muchos casos en los que van a un tipo de terapia específica para que le den un tipo de respuesta y realmente no dan ningún tipo de respuesta. Lo que hacen es generar alguna actividad, darle algún tipo de placebo y la persona, ahorita estoy feliz, pero más tarde en la noche otra vez no puedo dormir y estoy pensando en cómo hacerme daño. ¿Okay? Entonces tengamos cuidado con quién vamos para poder resolver esto, porque al final la idea es salvar tu vida, no simplemente podernos ocupar. Estábamos hablando sobre la neuroquímica del agotamiento. ¿Se acuerdan que les hablé de cómo se erosiona la resiliencia debido al exceso de cortisol en nuestro lóbulo prefrontal y que inhibe cómo manejamos las emociones? Bueno, ¿qué pasa con eso? Eso hace que el resolver problemas cada vez se nos haga más difícil, que nos ahoguemos cada vez más fácil en nuestras emociones, que no le veamos salida directamente a los problemas y que nos condicionemos nosotros directamente con la visión que tenemos del túnel negro que se nos pone enfrente. ¿Qué hace eso también? Hace que se produzca un aislamiento funcional. ¿Qué es el aislamiento funcional? Cuando las personas están deprimidas, están con sus problemas y sus dificultades de exceso de estrés, angustia y depresión, pero cuando tú ves, estas personas salen a trabajar, como dije, se maquillan, se ponen bien bonitas, salen y se ponen su mejor ropa, tú los ves y van al trabajo, se toman a tomar café, se sientan a tomar café contigo y se ríen y echan chistes, o se pueden hasta ir de fiestas y los ves bailando. Y a veces hay quienes no quieren parar en su casa y están constantemente haciendo actividades. Pero realmente eso, cuando los ves realmente, cuando te fijas en esas personas y no solo ves lo que está por encimita, nos damos cuenta de que esas personas están aisladas, ¿sabes? Si bien es cierto, pareciera que están compartiendo, pero no es un disfrute real, es un simplemente tomarse un tiempo para estar ocupado, para no pensar. Eso es muy normal en este tipo de personas que toman estas decisiones. No quiero pensar, no quiero llegar a mi casa para no pensar, no quiero que se me vengan esas ideas. Le tengo miedo a veces a estas ideas. Prefiero hacer otro tipo de cosas porque sé que estas ideas no están bien. Y aunque se mantengan activos, cuando llegan a su casa se sienten solos. No hay quien conozca realmente cuáles son sus características emocionales. Hasta sus mismos familiares no se dan cuenta porque, o sea, yo no voy a llegar a mi casa siendo una carga, yo voy a llegar siempre de la mejor manera, pero cuando me meto en mi cuarto me siento completamente solo y no cuento mis problemas a nadie, sino que todo está bien, no hay ningún problema, yo resuelvo, yo soy el que hago, yo soy el que genera, digamos, las soluciones, pero siempre son las soluciones para los demás, no las soluciones para nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos ese aislamiento funcional, ya estamos a punto de generar una crisis en la que puede llegar a este problema, ¿ok?
Cuando tenemos ese aislamiento en el que reconocemos que no estamos bien, pero no somos capaces de integrarnos o de conversarlo, o de trabajarlo o de buscar la solución, sino simplemente tratar de sobrellevarlo o ocultarlo, eso hace que, por supuesto, al no tener una capacidad de resolución de conflicto tan adecuado debido al exceso de cortisol y el no tener, digamos, las herramientas a la mano que por lo menos alguien pueda darte, te va a generar, por supuesto, mayores conflictos, ¿ok? Y esos conflictos se van a ir agravando porque cuando tú llegas a tu casa y te pasa algo, lo primero que vas a sentir es estoy solo, así esté acompañado, nadie me entiende, así haya gente que te escuche, nadie sabe lo que yo estoy pasando, nadie comprende cuáles son mis problemas, no tengo cómo compartirlos con nadie. Ese aislamiento emocional, que no es lo mismo que el aislamiento social, sino que es un aislamiento emocional, lo llamamos, por supuesto, aislamiento funcional. ¿Por qué? Porque la persona sigue funcionando, la persona, o sea, son cambios que se ven, pero son muy sutiles. Si tú no estás completamente pendiente, no va a, no te va a generar, digamos, ningún ruido. Ahora, si nos ponemos a observar y a escuchar realmente a las personas, nos daremos cuenta de que siempre, siempre estos panas nos dan algunos tips de cómo se están sintiendo, nos revelan cuáles son los pensamientos que están teniendo, así sean chistes, así sean comentarios. A mí regularmente no me gustan mucho los chistes de suicidio, ¿no? A algunos memes sí, pero no me gustan mucho los chistes porque realmente cuando una persona está hablando de eso ya no es un juego, ¿ok? Puede ser que sí lo esté haciendo un juego, pero ya para mí no lo es. Ya es un problema de salud pública que no está siendo atendido y eso va a generar cada vez mayores índices, mayores problemas y por supuesto en una sociedad en la que al parecer vamos a seguir teniendo un nivel de estrés bastante fuerte, por lo menos por algún tiempo, no es bueno seguir alimentando este tipo de discursos. Últimamente los jóvenes de esta generación hacen muchos chistes y comentarios sobre el suicidio y y esos comentarios, aunque a veces uno cree que es sarcasmo, realmente vienen cargados de algún tipo de información que nosotros deberíamos escuchar. No, pero no te angusties, no te preocupes, que eso no es verdad, que eso de... Hermano, si usted lo está hablando es porque por lo menos sabe que tiene el concepto. Ahora, si tienes el concepto de suicidio, también sabes cómo evitarlo. Si tienes la capacidad de hacer chistes para suicidio cuando un amigo te diga que se siente mal o que tiene dificultades para establecer un manejo adecuado de sus emociones, ¿tienes las herramientas o solo tienes el chiste para poderle recordar que esa es una opción? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros no tenemos ese freno, sino que simplemente lo tomamos como que si es algo que no importa, lo que estamos haciendo realmente es hacer entender a la otra persona, mira, eso es una estupidez, no hables de esa tontería. Y lo que haces es que aíslas aún más a ese ser que lamentablemente está buscando un poquito de ayuda. Grecia donde dice no los acompaño en interacción porque el tema en lo personal para mí es muy sensible, pero espero que llegue la información a quien la necesite y nos ayude a ser un poco más empáticos con nosotros mismos y con las personas a nuestro alrededor. Iraís nos dice cómo podemos darnos cuenta y José, un abrazo José desde España, nos dice buen tema. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Lo primero que tenemos que hacer es entender que hay que escuchar. Tú tienes que escuchar a las personas. Si hay una persona que te está hablando de, mira, que ya las cosas están demasiado fuertes, nada, preferible dejarlo todo así, yo prefiero rendirme. O tú lo ves que está echando mucha broma y tú le dices, mira, pero, no, no, yo no tengo problema, déjalo así, no, 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 y evade tomar algún tipo de responsabilidad frente a ti sobre situaciones que tú crees que pueden estarle afectando, es algo que necesita ya tomarse en cuenta, ¿ok? Hay muchas personas que han pensado en hacerse daño y lamentablemente lo han cumplido, pero también hay muchísimas más personas que han pensado en hacerse daño y no lo han hecho, ¿ok? Es decir, siempre hay una alternativa, hay cómo evitarlo. ¿Cómo podemos darnos cuenta? También no solo en el discurso, sino en cómo las personas a veces tienen su mismo lenguaje corporal. Tú puedes ver que está muy chévere, muy todo, pero tú lo ves que está completamente desganado, que no tiene la fortaleza que tuvo en algún momento, que comienza a dejar los objetivos que antes tenía, a dejarlos detrás.
comience también a dejar de disfrutar las cosas que ya antes estaba haciendo. Mira, por ejemplo, jugaba fútbol antes y ahora no hace nada. Antes le gustaba mucho ir al cine, ahora prefiere quedarse en casa. Mira, antes salía con las amigas y ahora la muchacha simplemente se prefiere quedar en casa porque no, ya no quiero salir, ya no quiero, ok. Cuando salen ya no comparte como antes, ya no son los mismos intereses, las cosas que disfrutaba antes deja de disfrutarlas o las disfruta pero de ratico, no siente una motivación real a realizar sus actividades más allá del compromiso que pueda tener de hacer bien el trabajo o de mantener a su familia. Puede tener episodios de irritabilidad o de apartarse, ¿ok? De alejarse de las personas para evitar algún tipo de dificultades emocionales o de respuesta. Tienen características, se les ve en su físico, si los notamos bien, más allá del maquillaje, que se les nota el cansancio, porque este tipo de pensamiento genera un cansancio mental muy fuerte. Por supuesto, hay lo que le llamamos demacrado, comienza a demacrarse la persona, comienza a tener síntomas físicos también como cansancio excesivo, dolores de espalda, claro, eso es normal en base al estrés, ¿no? Pero ya cuando vamos sumando una más otra, más otra, más otra, nos va dando algún tipo de indicativo. A veces pensamos que las personas nunca dicen nada, que ellos nunca dijeron nada y después pasó, pero realmente siempre hay alguien a quien le comunican este tipo de intenciones o por así sean chistes, como les digo. Una persona que hable mucho de este tipo de cosas o que hable mucho de la muerte o puede ser que tiene una dificultad con la muerte o que lo piensa mucho en ello. Así que es importante verlo. Hay personas hay comerciales, hasta comerciales hemos visto, en los que hay una persona que está completamente alegre, que está completamente feliz, que tú lo ves y, oye, no pasa nada y después dejó de estar. ¿Por qué crees que es así? Porque es una persona que quiere evitar pensar. Es una persona que siempre está ocupada y pasándola sabroso y echando broma porque quiere evitar pensar. No soporta la carga del pensamiento y para no seguir con ese tipo de dificultades en su propia cabecita, genera alguna forma de evitar pensar. ¿Ok? También existe el exceso de consumo, bien sea drogas legales o ilegales. Comienza también comienzas a darte cuenta de que esa persona dejó de sentir que complementaba o que era parte importante de algo y más bien se comienza a sentir una carga. Eso es importante, ya estoy fastidiando, se le ve el baja autoestima, se le ve que hay un proceso ansioso y depresivo a grandes rasgos. Si bien es cierto, cuando te habla y no lo conoces, es cierto que no lo vas a identificar al primero, pero si es alguien que tú conoces, por supuesto que sí va a tener digamos, a tener, mira, yo conozco a esta persona no es así todos los días. Puede ser que esté pasando un mal momento, pero ya 1, 2 días, 3 días, varios días de la misma manera, considero que tú mismo debes llamar la atención, chamo, ¿qué te está pasando? Sé que te está pasando algo, yo de verdad, yo sé que yo soy un echador de broma, pero aquí estoy y si necesitas hablar, vamos a hablar. O a veces ni siquiera tienes que esperar que él te hable. Tú puedes agarrar y decir, mira, sabes que el otro día tuve unos pensamientos que no me gustaron y comencé a pensar en esto y esto y esto y oye, me gustaría compartirlo contigo para no sentirme solo. Y así también le das el ejemplo a esa persona de que sí tiene alguien de confianza con quien hablar. Ojo, tenemos que estar muy conscientes. Si tú llegas a hablar con una persona que tiene este tipo de problemas, tienes que entender que esa persona está confiando en ti. No es que, o sea, tú vas a salir y mira, sabes que Gardo me dijo tal cosa. No, no, hermano, o sea, la vida de los demás, la vida emocional de los demás es muy importante. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices de los demás porque puedes desencadenar una reacción muy fuera de lugar. Otra cosa que es importante es que cuando tomes la decisión de hablar con un especialista sobre algún familiar, amigo o persona llegada que esté en riesgo, tienes que informarle antes, mira hermano, yo te guste o no te guste, yo voy a hablar con alguien, así te moleste porque realmente tú me importas, tú eres una persona valiosa para mí y antes de que pase algo y te perdamos, yo quiero, antes de que tú sigas sufriendo, yo quiero que te ayudemos
vamos a buscar la manera, lo buscamos juntos, yo te acompaño. No, no quiero, no sé qué cosa. No importa, yo voy a seguir buscando hasta que podamos conseguir la solución y alguien que te agrade. Entiendan algo, esas personas ahorita no tienen la capacidad real de poder decir, oye, no, sí, todo lo que tú digas tiene razón. No, ¿por qué? Porque estás entrando directamente en sus dificultades emocionales. Si tú entras directamente en su dificultad emocional y comienzas a criticarle o a señalarle, lo que vas a conseguir es un problema mucho mayor, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los principales problemas de trastornos y alteraciones que tenemos en 2024 y 2025 en Venezuela? La ansiedad y depresión, se estima que el 20% de la población presenta niveles moderados a altos de sintomatología ansiosa o depresiva. Vulnerabilidad psicosocial, el 89% de los venezolanos presenta algún grado de vulnerabilidad en la salud mental, influenciado por factores económicos y sociales. La desesperanza aprendida, alrededor del 47% de los habitantes en regiones como Táchira, Mérida y Zulia reportan sentimientos de desesperanza, superando la media de la región capital, que es 35%. Y la desconfianza, que es un dato alarmante para el tejido social, que es de 89% de la población, manifiesta desconfianza hacia el otro, lo que le dificulta la creación de redes de apoyo sólido. ¿Qué es una red de apoyo? La red de apoyo es los sitios seguros a donde podemos estar, las personas seguras y los sitios seguros a donde podemos dirigirnos cuando tenemos alguna dificultad. Los principales estresores, según la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, es por supuesto la situación económica, el 47%, la salud física, el 23%, y el duelo migratorio, ¿ok? Es decir, el impacto emocional por la separación familiar y el retorno de migrantes, donde el 94% de los retornados con traumas previos presenta alteraciones graves de salud mental. O sea, no estamos hablando de dos personas, estamos hablando de si de cada de cada 10 personas que se regresan al país, 9 están teniendo dificultades de salud mental fuertes de los que se fueron. Y de los que no nos hemos ido, tenemos el 89% desconfiamos del resto, el 47% tenemos desesperanza aprendida, que la desesperanza aprendida lo que significa es, ya no tengo nada que hacer, ya no puedo con esto, simplemente me entrego, no hay nada bueno que hacer, ¿ok? No hay solución. La vulnerabilidad psicosocial en el 90%, es decir, hay un 10% que no es totalmente pobre, por así decirlo, lo que por supuesto después de un proceso económico anterior en el que tenemos otras costumbres, ha mermado nuestras capacidades y por supuesto el nivel de estrés y ansiedad ha subido, ¿ok? Y el que la ansiedad y depresión esté en mínimo el 20%, hay otros estudios que hablan del 40%, es importante medirlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos la capacidad para darle las herramientas a todos, pero sí tenemos por lo menos este tipo de medios como lo que hay online, que está presto, por supuesto, a hacer todo lo posible para ayudarnos a salvar cada una de estas vidas, ¿ok? Ahora, también hay un detalle a nivel social que tenemos a nivel país, que es la dificultad de la atención. Eh, Menos del 10% de las personas que reconocen necesitar ayuda acuden efectivamente a un psicólogo o psiquiatra. Es decir, de 10 personas que tienen intentos suicidas, una persona va al psicólogo o al psiquiatra. De 10 personas que sienten que el mundo ya no sirve, una persona va al psicólogo o al psiquiatra. Además de eso, no solo es que no van por la falta de interés, sino o la falta económica, es que también aparte tenemos déficit de especialistas. No tenemos muchos especialistas y los psiquiatras son mucho menos que los psicólogos también, y de por sí ya en psicólogos tenemos una, digamos, un déficit bastante grande, ¿no? Y bueno, ya que alguien por aquí me escribió, ¿quién fue que me escribió por acá? Déjame revisarlo. Iraíz nos escribió que cómo podemos darnos cuenta. Bueno, aquí te dejo unos datos. El insomnio, la irritabilidad y los pensamientos intrusivos. Los pensamientos intrusivos son esos pensamientos que te llegan sin tú llamarlos, como por ejemplo, que regularmente es lo que pasa cuando hay pensamientos de autolasivos, es decir, de autoagresión. También la tristeza profunda, el llanto frecuente o el aislamiento,
los dolores de cabeza tensionales, la fatiga, las molestias físicas sin causa orgánica aparente, es decir, me siento mal físicamente, pero no me está pasando nada. Hay muchas personas que tienen hasta calambres y no se sabe por qué, dolores y evacuaciones sin dar saber por qué, dolores de cabeza repentinos y constantes, eso es un indicador de ansiedad y estrés muy fuerte. También le pasa mucho a las personas deprimidas. Y el área disociativa, que es la confusión, a veces déficit de atención, pérdida de memoria, a veces sensación de despersonalización, es decir, no soy la misma persona que antes, no me siento como antes, no me siento bien conmigo mismo, siento que soy otra persona. Cuando alguien te dice eso, realmente estamos en un poquito de dificultades en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de nuestras emociones y lo que está pasando en nuestro cerebro, ¿ok? Estoy hablando mucho hoy, lo sé. La verdad es que hoy vine con ganas de hablar y el siguiente programa también va a ser así, porque considero que esto es muy importante. De verdad que este tema es algo que las cosas no se están haciendo como debemos y quizás consideren que es una crítica mía, pero no, no es una crítica mía, es realmente algo que podemos ver y que podemos observar socialmente. Y oye, de verdad que preocupa y duele como trabajador de la salud mental. Para terminar este primer programa de la trilogía, les voy a hablar sobre lo que es la resiliencia comunitaria. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es tener nosotros unas herramientas necesarias, que ya la hemos hecho llegar por el grupo. Hoy nuevamente la vamos a hacer. Grecia, si me estás escuchando, por favor, para hacer llegar por el chat interactivo y luego lo hago llegar por acá por PsicoEvart, por Instagram, para poder llevarles lo que son ¿cómo eran? Los primeros auxilios psicológicos, no, el botiquín emocional, que vamos a enviarlo por el grupo interactivo, donde allí tenemos muchas alternativas en que podemos utilizar cuando estamos sobrecargados emocionalmente, cuando estamos teniendo una emergencia emocional, cuando hay una crisis, cuando hay un problema que no sabemos cómo solucionar o que nos está, digamos, sobrellevando en ese momento. Tenemos varias técnicas que podemos utilizar y esas son técnicas personales que lo puedes hacer tú solo, también lo puedes hacer acompañado, por supuesto. Pero la idea de esas técnicas es realmente estimular el nervio vago, que la respiración haga el efecto necesario en nuestras emociones, en bajar el cortisol, digamos, en la neuroquímica cerebral, teniendo simplemente técnicas específicas que nos pueden ayudar a nosotros en 5 minutos, 10 minutos para poder tomar las mejores decisiones y no hacer algo que tenga consecuencias, ¿ok? Entonces es importante saber que hay varias técnicas, como dije, lo voy a hacer llegar tanto, lo vamos a hacer llegar tanto por el grupo interactivo de WhatsApp como por acá ¿por la qué? Por el Instagram es que estoy hoy, sí, por Instagram. Ah, bueno, y podemos a quienes nos escriban por YouTube también se lo podemos hacer llegar, si nos dejan sus datos, con gusto lo hacemos llegar, no hay ningún problema. Ahora, ¿cuál es Ajá, Grecia dice que el transcurso de la tarde lo hace llegar. Perfecto. Entonces, seguimos. Ahora, también hay algo que ya dijimos lo de lo que es el botiquín emocional que vamos a hacer llegar. Es más, yo se los hago llegar ahorita, yo se los hago llegar a Grecia, no te preocupes. También está la neuroplasticidad dirigida, no es algo que yo digo, son estudios de Davidson en el 2012 sobre el cerebro afectivo. La práctica de la gratitud y el servicio comunitario no son solo conceptos morales, incrementan la densidad de materia gris en las áreas asociadas al bienestar y la regulación emocional. Esto es algo que yo recomiendo mucho en mi terapia y bueno, aprovechemos que estamos haciendo esta cruzada y pueden ayudarnos. ¿Qué es esto que acabo de decir de la neuroplasticidad dirigida? Las personas, se ha demostrado en base a estudios que las personas sienten mayor felicidad y se sienten mucho mejor emocionalmente una vez que comienzan a dirigir ayuda a otras personas, ¿ok? Claro, si tú vas a dar dinero a los niños de la calle, obviamente te vas a sentir bien un ratico y luego te vas a llegar a tu casa y te vas a volver a sentir mal. Entonces, la idea es generar grupos en donde se pueda apoyar a otras personas, bien sea grupos eclesiásticos o grupos sociales, hay distintos grupos de ellos
y nosotros estamos creando uno en este momento para poder trabajar en contra del suicidio. Así que si de verdad quieren trabajar su neuroplasticidad dirigida, no es necesario que tengan ideas autolasivas, sino que quieren sentirse un poco feliz, ayudar realmente y ayudarnos a salvar vidas, estamos acá con ustedes, escríbanos por el grupo y con gusto vamos a anexarlos a nuestra cruzada. Esto realmente es algo que yo estoy decidido y mi equipo también está decidido que lo vamos a trabajar y vamos a luchar y vamos a pelear y les aseguro que vamos por lo menos a ganar. ¿Ok? No les voy a decir que va a ser perfecto, pero vamos a ganar. Como dije en su momento, con una vida que salvemos, ya somos héroes, ¿ok? Entonces yo no quiero salvar una vida, yo quisiera salvarlas todas, pero realmente no tengo esa capacidad. Ahora, ¿ustedes a cuántas personas pueden llegar? Esta información deberían hacérsela llegar a todas esas personas, porque ustedes no saben qué están guardando frente a ellos o detrás de ellos. Recuerden que hay una funcionalidad que oculta muchas veces sentimientos, ¿ok? Entonces les repito, la neuroplasticidad dirigida, que es esto, mejora tu materia gris y te da mayor propensión al disfrute cuando tú generas ayuda a otras personas. ¿Okay? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Así que les invito directamente a cualquier grupo, no tiene que ser el nuestro, pero si es el nuestro, se los agradeceré de todo corazón porque se vienen varias actividades, no solo acá en la radio, se vienen varias actividades fuera y bueno, si nos quieren acompañar, con gusto vamos a contar con ustedes. Ahora, además del botiquín emocional, de la neuroplasticidad dirigida, también tenemos un protocolo de seguridad, que es un plan de seguridad según Stanley y Brown del 2012. En lugar de, antes había un contrato de no suicidio, o sea, a nivel terapéutico se utilizaba un contrato de no suicidio o de no autoagresión. Todavía se usa en muchos casos, ¿no? Pero ellos decían que en lugar de un contrato de no suicidio, se enseña a la audiencia a jerarquizar. ¿Qué sería? Anoten por favor. Identificar disparadores internos. Estrategias de afrontamiento, es más, lo voy a pasar por el grupo. Estrategias de afrontamiento internas, es decir, sin contactar a nadie, contactos sociales que distraen y los contactos de emergencias y profesionales. Esas cuatro estructuras deberíamos tenerlos nosotros con nuestro plan de seguridad. Okay, lo voy a hacer llegar por acá para que lo tengan todos. Okay. ¿Qué pasa? Si nosotros sabemos cuáles son nuestros disparadores internos, es decir, cada vez que yo veo a un niño de la calle, yo me siento triste y me siento por el piso y no entiendo qué hacer con mi vida, entonces simplemente, bueno, si bien es cierto, me encantaría ayudar a todos los niños de la calle, pero me está haciendo daño, debo alejarme de ese ambiente, debo tratar de evitar concentrarme en estar cerca. ¿Por qué? Porque me va a hacer daño. No es algo que estoy controlando o que estoy manejando de la mejor manera en este momento. Así que necesito darme un poquito de espacio y no sobrecargarme, ¿ok? Por ejemplo, te estoy hablando de los disparadores internos. Hay otros disparadores internos como son problemas de pareja, como son los problemas económicos, como es la baja autoestima, el no creerme lo suficiente. Hay muchas cosas que pueden estar pasando. El sentirme muy solo es lo que regular. A veces estamos acompañados y nos sentimos solos o sentimos que no hay nadie que nos apoye o que estamos haciendo las cosas siempre solos y que nadie está allí. Tú tienes que ver si cuáles son las cosas que disparan este tipo de pensamientos o este tipo de sensaciones. Lo que estás sintiendo tiene una base, así que hay que buscar cuáles son. Luego vienen las estrategias de afrontamiento internas, es decir, sin contactar a nadie. Ya les dije, es más, lo voy a buscar aquí de una vez. El botiquín emocional es algo que nos puede ayudar como esas técnicas de afrontamiento interna. También hay contactos sociales que distraen, que no es única y exclusivamente lo que buscamos, pero que pueden servir como proceso de emergencia, o sea, un punto de emergencia. Puedes hablarle o no hablarle, decirle o no decirle lo que está pasando, pero es alguien en quien consideras tú que con quien puedes contar en ese momento para evitar tomar una decisión que no sea la más adecuada, ¿ok? Y por último teníamos, ya que me vi esto,
los contactos de emergencia y profesionales. Por supuesto, tener el número de de la Federación Venezolana de Psicólogos, que tienen atención gratuita para crisis, para gestión de crisis. También el ¿cómo que se llama? El Colegio de Psicólogos del Estado Bolívar, profesionales de tu confianza como tal, por supuesto, personas que sepan del tema. Eh, entonces es importante que tengamos esos contactos ya a la mano, cosa de que si en algún momento nos sentimos demasiado mal, es importante que lo llamemos. Siempre vamos a tener por lo menos un espacio para atenderte a las personas que sabemos que lo necesitan, ¿ok? Entonces, por favor, recuerden, todos ustedes son importantes, todos ustedes son necesarios, todos ustedes son los que realmente le dan sentido a cada una de las actividades que hacen. No son las actividades lo que le dan sentido a ustedes, sino ustedes a las actividades. Por favor, dejen de pensar que no podrán o que no hay solución. Cuando estás en ese mundo oscuro, en ese hueco tan intenso que a veces uno siente que no hay salida, porque yo lo he sentido, yo lo he vivido, pero la verdad es que siempre tenemos una solución. Y ojo, para mí, lo recomiendo, si ustedes ya depende de su creencia, pero yo siempre pongo a Dios de primero, es quien me ayudó a mí en mis peores momentos, y por supuesto, la ayuda de algún profesional y siempre un círculo cercano que te genere protección, ¿ok? Entonces, bueno, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. De verdad es un tema bastante denso, es un tema en el que me toca hablar bastante, pero necesitamos hacer esto, necesitamos que esta cruzada tome vida y que logremos hacer lo que necesitamos. Cada vida es importante, cada vida vale. Por favor, no nos dejen solos. Bueno, muchísimas gracias, Dios me los bendiga siempre y recuerden, esto fue Entre Mentes a través de lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo Cordero, en la producción Josana Productions y América SS Health Service, quien les habla, Ever Gorley. Un placer para mí haber estado con ustedes y espero nos acompañen todos los lunes a la 1:30. También nos pueden ver por nuestro canal de YouTube y por supuesto cuando nos conectemos, si no tienes a la mano la aplicación, puedes vernos por Instagram. Dios me los bendiga. Nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.